Muy buenas tardes a todos. Estamos ya a mitad del ciclo de claves para una vida saludable, donde llevamos ya cuatro charlas. Esta es llevamos una, sí. Esta es la quinta, llevamos 4 charlas, esta es la quinta. Y esta tarde nos acompaña la doctora María José Rodado Martínez, que va a hablar sobre modos de estar con el adolescente, una mirada reflexiva. Y buenas tardes, bienvenida a Abarán. Y quería primero presentarla brevemente, diciendo que es médico y doctora en psiquiatría por la Universidad de Murcia. Está especializada en niños y adolescentes en el Instituto de Psiquiatría de Londres y en el Centro de Anna Freud, también de Londres. Y completó posteriormente esta formación en el Hospital Bellevue de Nueva York. Es, por lo tanto, psicoterapeuta psicoanalista y hace 20 años que desarrolla su labor clínica con niños y adolescentes en el ámbito público y privado. En el ámbito público tiene gran experiencia en el trabajo con grupos multifamiliares y grupos de adolescentes. En la actualidad es jefa de sección de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Universitario Virgen de la Resaca de Murcia. Además de la labor asistencial en el hospital, realiza tareas docentes como profesora en el máster de arteterapia de la Facultad de Psicología de Murcia y en numerosas actividades organizadas por otras instituciones y asociaciones. Si yo tuviese que definir a María José, diría que es una persona que se preocupa muchísimo por su formación, que no escatima tiempo, dinero, esfuerzo en seguir formándose, en seguir aprendiendo como psiquiatra, y a mí esto me admira porque siempre está de un sitio para otro, no escatima irse a otro país a hacer un curso que le va a venir bien a sus pacientes, y esto a mí me admira muchísimo. Y otra característica que me encanta es que siempre trata de entender a sus pacientes mucho antes de ponerles un fármaco. O sea, es lo último que hace. Y esto, pues tiene un desgaste, tiene un esfuerzo por su parte que es de admirar hoy en día en psiquiatría, que lo primero es poner fármaco y luego, pues ya se verá. Y pues esto a mí es una de las 2 características de la doctora Rodado que realmente me admiran y que considero que es una de las mejores psiquiatras de nuestra región. Y le doy las gracias por estar aquí hoy en nuestro pueblo, en Abarán, y que nos ilustre con esta charla que tiene vía libre para hacerla como quiere. Bienvenida. Bueno, no sé cómo ponerme, si ponerme de pie, es que no estoy acostumbrada. Yo siempre que reflexiono en círculo, y entonces me cuesta un poco trabajo. Bueno, doy las gracias a Asun Morte por la invitación y también a los que habéis venido, porque yo sé que hoy en día vamos muy ocupados y que podáis dedicar un tiempo a poder conversar y pensar juntos, os lo agradezco. Voy a empezar yo lo que quiero es voy a hablar un poco de la adolescencia y reflexionar con vosotros de cosas que a mí me preocupan en el mundo actual. Y luego, yo trabajo en una unidad de hospitalización con adolescentes, también si sobra tiempo me he traído puedo describir el tipo de adolescentes que acuden allí y cómo trabajamos. Quiero empezar con esta imagen, que es un árbol que construyeron los chicos que estaban ingresados con la terapeuta ocupacional y todo el equipo. Entonces, me parece que es una metáfora de lo que quiero transmitir. Es un árbol donde ellos colocaron pensamientos, sentimientos, deseos, proyectos de futuro. Entonces, lo que quiero transmitir es que los lugares tienen que ser lugares vivos, dinámicos y donde se pueda reflexionar y donde la reflexión se haga entre todos, no solamente entre los médicos, sino que también participen los pacientes, los padres y todo el equipo. Me gustaba la frase esta de un libro que se llama La poética del espacio, que es: quisiera que mi casa fuera como el viento marino, todo palpitante de gaviotas. Lo digo para pensar cuando creemos un espacio, pues cómo lo queremos.
siempre, digamos, como que uno en cada época siempre piensa que la juventud es rebelde, que da problemas, pero fijaros, ya Sócrates lo que decía de la juventud. Decía, nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada, no hace caso a las autoridades y no tiene el mayor respeto por los mayores de edad. Nuestros hijos son unos verdaderos tiranos, no se ponen en pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. También en un texto del 4000 a.C., pues también se describen a los adolescentes como personas problemáticas. Lo quería traer porque, bueno, es un tiempo muy lejano, pero parece que todavía seguimos viendo a los adolescentes como problemáticos. ¿Desde qué lugar pensamos? Cuando nos situamos con un adolescente, con una familia, o simplemente cuando nos ponemos a pensar con alguien, ya sea el maestro con el alumno o con otro colega, siempre tenemos que hacernos la pregunta desde qué lugar pensamos nosotros y desde qué lugar piensa el otro, para poder entrar en un diálogo. Porque nuestro pensamiento va a estar condicionado por un marco teórico, pero también por todas las vivencias personales y experiencias. Entonces, bueno, esto es de un filósofo y me gusta porque lo que quiero transmitir es mi manera de pensar y mi manera de trabajar con los adolescentes. Saber no es conocer, el conocimiento atrapa al mundo en categorías, en conceptos. La sabiduría abandona las garras del concepto y se abraza al fluir de la metáfora. Con esto lo que quiero decir es que cuando uno se pone a trabajar con adolescentes o a pensar, uno no se puede poner en un lugar categórico, en el lugar del saber, sino que el saber es algo que se construye y a veces para poder entendernos con el adolescente uno tiene que ir a otras disciplinas, a veces jugando con ellos leyendo algo de arte o leyendo algo de filosofía o a través de una película podemos entender algo del adolescente o algo de nuestra propia disciplina. Entonces lo quería traer porque yo creo que hoy, con tanta superespecialización, a veces las cosas están muy compartimentadas y entonces la persona se parcela, queda como fragmentada. ¿Cómo pensamos el psiquismo? O sea, ¿cómo lo pienso yo, no? Bueno, lo piensan también muchas personas, pero bueno, yo voy a hablar de mí. O sea, para mí el psiquismo se construye en la relación con el otro y también el cuerpo se construye en la relación con el otro. O sea, cuando el niño nace, en todo su desarrollo, lo que tiene que haber es un desarrollo psíquico y ese desarrollo psíquico no puede ocurrir si no hay una figura de apego, una figura cuidadora. Y también el desarrollo del cuerpo y la representación que tenemos de nuestro cuerpo, porque el cuerpo no solamente es un desarrollo físico, sino que también tiene que haber una representación mental del cuerpo. También se tiene que dar en la relación con el otro. Y con esto insisto porque vivimos en un mundo muy conectado, pero a veces menos comunicado. Voy a describir, hacer como una breve descripción de lo que es la adolescencia y cómo comienza para ponernos en situación cuando tenemos adolescentes delante. O sea, antes de la adolescencia lo que hay es lo que se llama lo puberal, que he puesto esta imagen del volcán porque la pubertad comienza como con una explosión física, con el desarrollo físico, todo el desarrollo hormonal. Y es como, me gusta la metáfora del volcán porque a veces es algo que se le impone al adolescente. El adolescente de la noche a la mañana a lo mejor el pantalón se le ha quedado corto o de pronto se tiene que poner un sujetador la chica o le han salido granos y eso es muy difícil para el chico porque lo siente como extraño, además que este desarrollo físico produce también unas miradas en los otros, o sea, los otros te miran de manera diferente y el puber y el adolescente van a sentir todo ese desarrollo del cuerpo como un descontrol interno. A esto sigue
lo que es la adolescencia, que viene definida por todos los cambios psíquicos que ocurre en la persona. La adolescencia es una etapa complicada porque conlleva un gran trabajo psíquico. O sea, en el psiquismo tienen que ocurrir muchos cambios para que, digamos, el adolescente complete su desarrollo. Pero son cambios que conllevan una serie de duelos. O sea, el adolescente tiene que hacer el duelo por un cuerpo infantil. O sea, ya no es un niño, sino que tiene un cuerpo que tampoco es un cuerpo de adulto, pero un cuerpo que se asemeja más al del adulto. Tiene que hacer también el duelo por el rol infantil. O sea, el niño es una persona como más dependiente, mientras que el adolescente no se sitúa con los padres o con sus iguales como el niño. O sea, que ya no es el niño al que le pueden permitir ciertas cosas, sino que la sociedad le hace más demandas al adolescente. Y luego también el duelo por los padres de la infancia. Digamos como que el niño a los padres los idealiza, pero cuando es adolescente, cuando uno llega a la adolescencia, uno se encuentra con unos padres que no son los padres que él había imaginado cuando era niño. Y eso produce mucha desilusión. De pronto hay cosas de tu padre que no soportas o cosas de tu madre que no te gustan nada. Y por eso la adolescencia siempre va acompañada de cierta tristeza. Pero también es un duelo para los padres, porque los padres tienen que hacer el duelo al hijo que ya no es un niño y que es un adolescente, y que esto cambia la relación. Así como para el niño el padre era como, bueno, casi el que lo sabía todo, de pronto el adolescente no tiene esa imagen idealizada del padre. O sea que es difícil, cuando uno ve adolescentes, uno siempre tiene que trabajar también con los padres, porque tiene que ayudar a los padres a hacer este cambio de relación y también a que puedan hacer el duelo a un hijo que se convierte al niño que ya no tienen y que pasa a ser un adolescente. Por otro lado, entonces, todo esto produce una gran conmoción en el psiquismo. Entonces, el adolescente es alguien muy frágil. Aparentemente, eso no es lo que vemos. El adolescente siempre es una persona, o se presenta como alguien contestatario, alguien que nos pone al límite, alguien que cuando le pone el límite siempre intenta desafiarlos, pero interiormente el adolescente es alguien frágil, porque todo esto lo que produce es una conmoción en su narcisismo, o sea, en su autoestima. Es como si de repente el adolescente se encuentra en un estado en el que tiene que hacerse adulto, tiene que construir su identidad, hacer un proyecto de futuro. Los padres toman menos importancia y toman más importancia al grupo, porque el grupo le va a ayudar también a hacer todas las identificaciones, pero psíquicamente está muy frágil, porque es como si de repente uno no supiera quién es, hasta que uno termina de construirse. Pero lo que vemos en apariencia no es eso. Entonces es importante, yo siempre le digo a los padres que es importante que miremos al adolescente como alguien muy frágil, porque producen enfado los adolescentes. Si uno no los entiende, producen mucho enfado, porque el adolescente desafía. Bueno, incluso dentro de... Yo trabajo en una unidad adolescente y muchas veces los enfermeros a veces se enfadan por los desafíos del adolescente, o porque no se quieren duchar, o porque no se quieren tomar la medicación, o porque les dan una mala contestación. Pero yo siempre les digo como que hay que mirarlos, que en el fondo hay mucha fragilidad, que es como si fuera una fachada para no tomar conciencia a ellos de esa fragilidad, porque esa fragilidad a ellos les asusta. Entonces, a todo esto, digamos como que en la adolescencia siempre hay unos escenarios que se han presentado en todas las épocas, pero en cada momento social se producen nuevos escenarios que tienen que ver con el contexto social de la época. O sea, digamos como que en cada época el adolescente construye una serie de representaciones, de ideales que tienen que ver con la sociedad. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy en el mundo contemporáneo?
que a mí me parece preocupante. ¿Va bien la cosa o qué? ¿O queréis interrumpir para...? Que yo prefiero que sea como un diálogo, ¿eh? Le dije a Asun que esto va a ser como la metáfora esa que he puesto, un espacio que podamos dialogar. O sea, que si en algún momento tenéis una idea y queréis levantar la mano, que no os preocupéis, o sea, que lo podéis hacer, ¿eh? Que yo lo que quiero es dialogar con vosotros, no... Bueno, en el mundo contemporáneo nos encontramos con un mundo muy convulsionado y con un futuro incierto. O sea, el adolescente se tiene que hacer un proyecto de futuro, pero el futuro que se encuentra es un futuro muy incierto. Nos encontramos también con una temporalidad muy acelerada, con una cultura que lo que promueve es el goce inmediato, con que las relaciones son superficiales. Luego también vivimos en la cultura del narcisismo, o sea, hay un centramiento en lo que se llama el yo, o sea, en que la persona está más preocupada por lo que uno hace y por embellecerse y por las gratificaciones personales que en lo que uno puede hacer por los demás o en lo que la relación te conlleva, ¿no? Luego es una sociedad, también se habla de la sociedad del espectáculo, que es como, bueno, la sociedad del espectáculo, tiempos líquidos, son nombres que han sido escritos por sociólogos. Entonces, la sociedad del espectáculo se habla de que hay como un goce por observar y la mirada está como muy investida, pero para gozar, viendo escenas macabras, viendo la violencia, hay como mucho... Todo esto está muy documentado, ¿no? La cantidad de información a través de la red, de imágenes violentas, ya sea a través de imágenes o a través de frases, y todo el público que eso consigue. De hecho, también vivimos en una sociedad donde los límites entre lo público y lo privado están muy confusos, y eso uno lo ve con los adolescentes. O sea, yo recuerdo que en mi adolescencia pues había cosas que uno no las... Bueno, no estaban en las redes así, pero que había cosas que uno no las vociferaba porque entraban dentro de lo privado. Pero ahora, por ejemplo, lo que nos encontramos es que un adolescente puede tener relaciones sexuales en una fiesta en una habitación y de pronto luego colgar una foto de lo que ha hecho o ponerlo. O sea, es como si vivimos en una sociedad como si los adolescentes, bueno, también los adultos, tuvieran también continuamente que enviar una imagen de lo que hace, como si no pudieran eso representarlo en la cabeza, ¿no? Y como si tuvieran que compartir continuamente lo que hacen con el otro. Luego, bueno, hay nuevos modelos de familia que también uno tiene que pensar, ¿no? Con lo que esto implica, que esto no es ni bueno ni malo, pero es una realidad que tenemos. Y luego vivimos también en la cultura del rendimiento. O sea, todo tiene que ser traducido en productividad y en rendimiento. Y esto es algo que está agobiando mucho a los adolescentes, porque es como que nunca es suficiente. Digamos, esto hace 40 años o 50 no pasaba. Ahora es como si hay un mandato de la sociedad, como que tienes que producir y tienes que rendir, pero esto es como que no se acaba nunca. Entonces, esto está afectando a los adolescentes. Y a todo esto que ya existía, se une el COVID. El COVID, que es un trauma que afecta a toda la población. A veces hay traumas que afectan solamente a una parte de la población, pero el trauma nos ha afectado a todos y nos ha afectado también a los profesionales, y afecta al narcisismo de la sociedad, porque de repente el hombre que ha avanzado mucho en los conocimientos científicos se encuentra con que aparece este virus y que no hay, que al principio no tiene una respuesta para este virus, o sea que también es un trauma para la sociedad. Y con todo lo que implica el COVID, es la presencia de la muerte constante, cualquiera se convertía en un enemigo, sobre todo al principio, ahora, bueno, porque ya con las vacunas y tal, pero cuando empezó el COVID es
una presencia constante, pero que tú no tienes localizado al enemigo. O sea, porque a veces en determinadas situaciones uno puede localizar al enemigo, pero con el COVID tú no sabías dónde estaba el virus y tampoco sabías quién podía tener el virus, con lo cual eso producía en la persona una angustia permanente y también que el otro se convirtiera, había una parte del otro que también se convertía en extraño. Entonces, digamos como que el COVID vino a caer en una sociedad donde ya había una afectación en el psiquismo por todos estos cambios que estaba diciendo. Entonces, todo esto lo que ha producido es un cambio en la estructuración del psiquismo. O sea, cuando nosotros nos ponemos delante de un adolescente, hay dos modelos de manejar la clínica. O bien un modelo médico, que desde el modelo médico uno se fija en los síntomas y entonces hace una descripción de los síntomas y si, por ejemplo, uno se siente triste, no duerme, está cansado, pues puede poner el diagnóstico de trastorno depresivo y poner un fármaco para disminuir los síntomas. Pero existe otro modelo, que es el modelo psicológico, que, bueno, yo tengo que conjugar los dos modelos, pero es el modelo psicológico con el que me manejo, que lo que ve es cómo está estructurado el psiquismo, o sea, dentro del psiquismo, qué estructuras existen, por qué es lo que hace que una persona no soporte la frustración, qué es lo que hace que una persona no pueda regular las emociones, qué es lo que hace que una persona, cómo las emociones están incidiendo, por qué una persona, la vergüenza, se ha instaurado la vergüenza en esta persona. O sea, bueno, una serie de elementos que son importantes para poder entender los síntomas y para poder trabajar. Entonces, el psiquismo, lo que nos encontramos los psiquiatras y los psicólogos y los profesionales, es que está cambiando la estructura del psiquismo. Con lo cual, nos encontramos en una época difícil, porque lo que para nosotros valía, o con el tipo de personas que estamos acostumbradas a trabajar, ahora las presentaciones son muy diferentes, porque la estructura psíquica es diferente. Nos encontramos como con psiquismo, y esto es muy preocupante, porque nos encontramos con psiquismos como más empobrecidos. Hay un vacío en el psiquismo, es como si las estructuras que antes estaban, ahora muchas de esas estructuras no se han configurado. Entonces nos encontramos con personas donde las emociones no están no saben reconocer las emociones. Hay muchos problemas para regular las emociones, de ahí que haya tantos intentos de suicidio, tantas autolesiones. Luego la capacidad narrativa también se está perdiendo. O sea, ahora mismo el número de palabras que utilizan los adolescentes en el lenguaje es mucho menor que hace 60 años. Y la capacidad para relatar es como si no pudieran construir una experiencia. Cuando uno construye una experiencia, uno, digamos, como que hace un relato de las cosas que ha vivido, pero eso en muchos adolescentes no está. Es como que cuando los psiquismos están como si fueran fragmentados. Esta temporalidad tan acelerada que se está viviendo hace que no podamos elaborar las emociones. Es como que las personas pasan de una actividad a otra actividad, a otra actividad, a otra actividad, y entonces eso tiene un efecto en el psiquismo. Es como si en el psiquismo la consecuencia de eso es que no hay una elaboración de las emociones. Los adolescentes no saben reconocerlas y luego no pueden construir una experiencia. Cuando uno le pide un relato al adolescente, lo que te dice, no sé, me siento mal, no sé lo que me pasa, y si le pides que te haga una descripción de dónde ha ido o de lo que ha hecho, pues no sé, fuimos allí. Pero son relatos muy pobres, pero es un déficit de ellos. Con esto no digo que pasen todas las personas, pero esto que estoy hablando es una realidad que no me la invento yo, o sea, que es una realidad que está pasando y bueno, de la que hablan muchos autores y que es preocupante, porque
es mucho más cansado trabajar. Bueno, a mí me resulta mucho más cansado trabajar porque es como si yo tuviera que prestarle mi pensamiento, mi emoción para ayudarles a que ellos construyan pensamiento y que ellos construyan emoción. Entonces, yo he llamado a la charla modos de estar con el adolescente, un espacio reflexivo, porque me parece que hay una ausencia de estos espacios. Y el adolescente es verdad que tiene mucha dificultad para reflexionar, pero cuando en la planta, en la unidad de adolescentes, cuando ingresan, está organizada como a modo de comunidad terapéutica. Eso quiere decir que todas las cosas son pensadas. Desde el momento que el adolescente entra hasta que sale, todo tiene que ser pensado. O sea, si está en la comida y se enfada con alguien, reflexionamos sobre lo que ha pasado. O sea, tenemos 2 grupos de terapia, un grupo que lo hacemos también con las familias y los adolescentes, y luego los días que no hacemos terapia, hacemos un grupo reflexivo, que es como un grupo de buenos días, que le llamamos, que lo saludamos y entonces hablamos de todas las cosas que han pasado. O sea, este grupo es cortito y el otro dura 1 hora, el grupo de terapia, y entonces hablamos de las cosas que han pasado dentro de la unidad y también de las cosas que ellos traen, que a veces tenemos que utilizar otros elementos, o sea, porque a veces con algunos adolescentes hay tanta pobreza en el lenguaje que el grupo tiene que ser más corto, o a veces tenemos que ponernos a dibujar o a jugar porque no pueden construir con la palabra. Pero digo que esto es importante porque ellos nos dicen que es que nunca nos han preguntado esto, es que nunca hemos podido hablar de esto, es que a mí no me preguntan, ¿no? Y yo llevo trabajando mucho tiempo así, pero cuando vienen personas jóvenes que vienen como es una unidad docente, pasan muchos enfermeros, muchos residentes y se asombran de que a veces adolescentes que se sienten muy mal, que luego puedan estar en el grupo, aunque sea 10 minutos, pueden estar, y que luego ellos mismos, muchos lo piden. Y lo que trabajamos también es lo que pasa entre ellos. Es, por ejemplo, si un chico se ha cortado, también lo traemos al grupo para ver cómo se han sentido los otros. ¿Cómo os habéis sentido cuando fulanito se ha cortado? O vamos a pensar qué es lo que ha pasado de por qué se ha cortado, si esto os ha pasado a los demás. Cuando, por ejemplo, traen situaciones de acoso, también las pensamos grupalmente. Porque también con los adolescentes el grupo es muy rico, porque ellos se pueden mirar el grupo lo que hace es que uno no se siente tan solo en su sufrimiento, y luego también permite que uno se miren a otro, o sea, que uno se pueda identificar con cosas del otro o que pueda ver en el otro aspectos suyos que no reconoce. A veces uno no ha registrado ciertos aspectos suyos y cuando oye al otro hablar puede reconocer que eso también le pasa a uno, ¿no? Pero lo que creamos es como una cultura donde su voz es importante, la voz de ellos es importante, y donde las cosas tienen que ser pensadas para poder ser entendidas. Ellos muchas veces protestan. Esta mañana me decía una chica, es que no me gusta el grupo, y digo, bueno, no te gusta porque igual puede resultar incómodo, a veces salen cosas, a veces uno llora, y entonces hablaban de eso, ¿no? De que cuando el otro llora se siente incómoda. Pero al final lo que veíamos era que ella tampoco le gusta hablar de ella porque se agobia con sus emociones, se agobia también en el instituto, o sea, a veces en el instituto entra y se tiene que salir al cuarto de hora. Entonces, mediante el grupo veíamos que, aunque sea un poquito incómodo, solamente atravesando esa incomodidad y sintiéndote acompañado, va a llegar un momento en que tú no te identifiques demasiado con la emoción del otro. Porque, claro, ellos llegan en un estado donde hay una sobreidentificación con la emoción del otro. Entonces, si el otro llora, eso te abruma a ti. Si el otro se pone triste, es como que la emoción del otro te sobrepasa. Todo esto se hace con mucho cuidado, en un ambiente de mucho sostenimiento, ¿no?
pero bueno, lo traía porque pienso que también en las escuelas uno puede reflexionar con los adolescentes o en un campamento y traer las cosas para que pueda existir un diálogo compartido. Por ejemplo, yo una cosa que hago con las escuelas, que bueno, a veces algunos profesores a lo mejor les ha resultado un poquito más extraño, que a mí no me gusta hablar de... Yo hablo con todos los profesores, con los orientadores cuando los chicos están ingresados, pero cuando se trata de decidir qué se hace con el adolescente, si después del ingreso se incorpora a la escuela, si se incorpora a tiempo parcial, si se incorpora solamente una hora, no me gusta hablar sin el adolescente delante, y les explico que si vamos a pensar sobre él y queremos que él piense sobre las cosas que pasa, tiene que estar implicado en el diálogo. Porque si yo pienso, voy a pensar sobre lo que yo creo que le puede ir bien, pero solamente él va a poder decir con más certeza si realmente le agobia incorporarse 3 horas a la clase o si le agobia 1 hora. Y eso lo hacemos siempre, o sea, incluso, por ejemplo, ellos nos cuestionan, a mí me cuestionan a veces normas de la planta y yo les digo, uy, qué bien que lo hayas planteado, sí, a mí tampoco me gusta que esté esto así en la planta, pero bueno, me tengo que conformar. O sea, que no es darle la razón en todo, pero sí como ponerte a disposición para que te cuestionen. El adolescente, digamos, como que necesita un adulto que pueda ejercer la autoridad, pero también un adulto que pueda ser flexible. Lo que no funciona con los adolescentes es cuando con adultos dices, esto se hace así porque lo digo yo, y porque yo soy la médico y aquí en el hospital la que organiza esto soy yo. Yo nunca utilizo ese lenguaje, porque pienso que no es un desencuentro con los adolescentes. O sea, ellos me pueden decir a mí lo que no les gusta, yo digamos que le doy muchas facilidades para que me digan si se han enfadado conmigo, si hay algo que no les gusta de la planta o si se han molestado con una intervención que yo he hecho, porque también eso me permite pensarlo, no es darle la razón. Por ejemplo, cuando esta chica me decía que el grupo no le gustaba, yo le decía, bueno, entiendo que no te guste, pero es bueno. Si no esto no es como cuando uno va al cine, pero es que es lo mismo que cuando uno a lo mejor está en el hospital ingresado por otro problema que no le gusta ponerse el medicamento, pero el médico te tiene que poner el medicamento, pues que a lo mejor es desagradable el medicamento, pues esto te puedes sentir un poco incómoda, pero es bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos se quejan, la unidad tiene unas cámaras de seguridad, que, bueno, eso son reglas que existen en todas las unidades, ellos se quejan y yo les doy la razón. Digo, sí, a mí no me gustan tampoco, pero bueno, son las normas del hospital y hay que aceptarlas. O sea, también porque hay que transmitirles que hay normas que todos tenemos que aceptar y que todos nos tenemos que conformar con cosas que no nos gustan y que, bueno, que las puedes exponer, las podemos pensar si esta es la mejor manera o no, pero a veces hay que aceptarlas, ¿no? Sí. Veo que, bueno, ¿tú qué importancia le das a la aparición y a la implantación del móvil en nuestra sociedad? Sí. Y en el tema de la desestructuración del psiquismo. Bueno, pues yo creo que tiene un impacto el uso del móvil. El móvil se ha convertido ya como si fuera una prolongación de la mano. Y hay un autor que ahora mismo no me acuerdo, que lo escribió hace mucho tiempo, que habla de esto, de la prolongación de... O sea, es un medio, tiene sus ventajas, que es un medio para comunicarse, pero yo creo que se está dejando el móvil a unas edades muy tempranas. A unas edades muy tempranas, y eso tiene un efecto. Por ejemplo, en el hospital yo veo imágenes, el otro día mismo, o sea, había un niño, lo traían Nosotros estamos situados en escolares, en una planta donde está pediatría. Entonces, bueno, a veces vemos a los niños que pasan a la otra planta. Entonces, el otro día veía una camilla, un niño que pues vendría a hacerse una prueba. Era un niño pequeñito, yo creo que tendría 6 años o así. Y entonces él iba en la camilla con el móvil. Esas imágenes las veo mucho. Por ejemplo, que está en un restaurante y el niño está con el móvil mientras que los padres están hablando. Yo eso lo veo perjudicial porque es como, hay tareas que antes las hacía el adulto que no las está haciendo el adulto.
Por ejemplo, la tarea del adulto es de acompañar al niño o al adolescente, de sostenerlo, de contenerlo en la angustia. Por ejemplo, en este que te digo yo de una prueba del hospital. Cuando uno se va a hacer una prueba, uno tiene angustia porque no sabe, una angustia psíquica de que no sabe si va a tener algo malo, no sabe cómo es la prueba, a lo mejor no te la han explicado. Nosotros, por ejemplo, cuando los chicos se hacen una prueba, en el grupo siempre tenemos un espacio para poder decir cómo se sienten. Entonces, el adulto debe de estar ahí para regular esa emoción, ¿no? Para decir, bueno, imagino que estarás muy nervioso, estarás asustado, te van a hacer la prueba, y cuando vienes de la prueba, el adulto también tiene la función de decir, ves cómo no era casi nada, no te han hecho daño, verás cómo todo va a salir bien, o nos ha dicho el doctor que ha salido bien. Esa función ahora no se hace. Ahora en muchos casos no se hace. Yo ya he visto varias escenas del hospital donde el niño va con la camilla, con el móvil así, y el padre pues hablando o pensando en otra cosa, ¿no? Entonces eso tiene un impacto porque nos estamos encontrando con que hay una dificultad tremenda. Por ejemplo, todas las autolesiones tienen que ver con la regulación emocional, con que hay una falta de reconocimiento de la emoción. Entonces hay como una emoción que la persona se siente inundada por toda esa emoción y luego no puede hacer frente. Entonces el corte es una manera de poder como manejar esa emoción. O sea, el corte, aunque esté ligado como aparentemente parezca que es algo ligado a la muerte, en la mayoría de los casos está ligado a que hay un malestar tan grande que no puede hacer frente, ¿no? Y entonces se corta. Por ejemplo, las escenas del móvil, cuando es como que a veces el móvil se está dando entretente, no hables y no me molestes mientras que yo estoy leyendo o mientras que yo estoy hablando con el otro adulto. Entonces eso es perjudicial porque es como el contacto ocular se pierde cuando tú estás cuando el niño está con el móvil, no tiene la mirada del adulto. Y la mirada es algo que construye el psiquismo también, o sea, la forma de mirar a un niño, eso es bueno para el desarrollo del psiquismo. Luego, por ejemplo, el móvil es algo, o las pantallas, donde yo lo que me estoy encontrando es mucha dificultad para la conexión. O sea, por ejemplo, antes yo podía hacer sesiones con los adolescentes de 3/4 de hora o de 50 minutos. Ahora, con muchos adolescentes me dicen, ¿podemos acabar ya? O sea, es como si el contacto ocular y el contacto íntimo con el otro, porque en una relación terapéutica hay un contacto íntimo en el sentido que estamos hablando de cosas que te pasan y hay una privacidad. Entonces, yo me doy cuenta que es como si se cansaran, se agotaran. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que nos estamos encontrando, que yo no me las encontraba hace 12 años y a mí me preocupa mucho, es que cuando los chicos salen del hospital, los chicos que entran son chicos muy graves, porque es una unidad de hospitalización y es como el último recurso de la comunidad. Entonces, cuando salen, se recomponen un poco, pero cuando salen a veces hay reingresos muy pronto. O sea, es como, o necesitan reingresar varias veces en el año. Es como si el contacto con la realidad, cuando se tienen que incorporar a las tareas, cuando se tienen que incorporar al contacto con el otro, es como si les agotara mentalmente. Y entonces a veces nos piden ingresar como si, claro, la unidad es como si fuera un lugar seguro, porque es un lugar donde no se permite el móvil, donde no se permiten las pantallas, donde todo es mucho más controlado, es un lugar de mucho cuidado y de mucha protección, ¿no? Porque claro, es un cuidado de 24 horas con profesionales. Y entonces es como si yo lo que siento es que la conexión con el otro les agota. Y yo eso sí lo relaciono con las pantallas, porque tú fíjate, las pantallas es algo que tú, si no quieres, cambias de canal, lo apagas, pero no, la pantalla no te somete a ti a una fricción. En la relación con el otro hay una fricción. O sea, uno es como, puede haber un conflicto
esto te gusta a ti, esto a mí, o ¿por qué me has dicho esto? Pero con la pantalla no hay conflicto. Con la pantalla es tú la apagas, tal, y bueno, te puede gustar más o menos si alcanzas el nivel este del videojuego o lo que sea, pero tú puedes, si no te gusta, lo apagas y la pantalla no te dice nada, ¿no? Entonces, yo no digo que las pantallas van a existir y tienen también sus cosas buenas, o sea, que con esto no quiero decir que no haya que usar el móvil ni que haya que usar las pantallas, porque también las pantallas tienen sus cosas buenas, pero creo que el uso que se está haciendo de las pantallas, el poco control, que niños de 2 y 3 años tengan el móvil, eso está produciendo mucho daño en el psiquismo. Además del poco control, estamos viendo acceso a la pornografía con 13 años, una pornografía muy violenta, más violenta que la que, por ejemplo, en los años 60 siempre ha existido pornografía, pero la pornografía de ahora son imágenes muy violentas que están teniendo acceso pues chicas de 13 años y chicos de 12, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. No sé si te he contestado. No. ¿Queréis hacer alguna otra pregunta? O? ¿Cómo haces que hable? ¿Le haces que lo escriba, por ejemplo, si no es capaz de procesarlo o de hacer ese relato en ese momento? ¿Le dices que lo escriba o tiene otros mecanismos para hacerle expresar sus sentimientos o sus emociones? Yo en el grupo no le obligo a hablar a nadie. O sea que siempre les digo que no es obligatorio hablar. O sea que estamos ahí para pensar juntos. Algunos no hablan, o sea, claro, como son adolescentes que tienen dificultades, ¿no? Pues hay grupos que son muy fluidos y hay otros grupos que yo tengo que poner un montón de energía. Pero entonces, bueno, yo trato de que haya como una conexión grupal, o sea, de que todas las cosas que dice uno, poderlas relacionar con el otro, para que ellos puedan ir haciendo asociaciones, y porque a veces lo que dice uno está relacionado con lo que dice el otro, aunque no lo parezca, ¿no? Pero le pregunto a lo mejor a alguien, ¿tú qué pensáis el grupo de esto? ¿Qué piensas tú, que estás muy callada? Pero si baja la cabeza y no contesta, no le digo nada. Y si no me dice no lo sé, tampoco no lo esfuerzo, pero también no quiero, o sea, son chicos como que se angustian con facilidad, ¿no? Entonces trato de ser muy cuidadosa en crear. Para mí es como lo más importante es crear un espacio de seguridad, que ellos se sientan que no se les va a juzgar, que se les va a contener, que si se sienten mal estamos ahí para acompañarlos y que hacen lo que pueden. Que si no puedes hablar, ya sea porque te agobias, porque no tienes nada que decir, porque no relacionas nada, pues o sea, en el grupo no los obligo. Luego a nivel individual tampoco les obligo. Pero por ejemplo con grupos, hemos tenido grupos muy mortecinos, que digo yo, ¿no? O sea, como que es que era como si sentías casi la muerte porque no pasaba nada, ¿no? Entonces pues a lo mejor lo que he traído son canciones que a ellos les gustan, es decir, bueno, ¿qué os parece si escuchamos a ver una canción y vemos qué os parece la canción, o a ver qué canción te gusta a ti, podemos escucharla, qué os sugiere la letra, y tratar de hacer algo con eso? O con el dibujo, ¿queréis que dibujemos o queréis qué proponéis? ¿Proponéis algo? Entonces trato de invitarlos, pero es verdad que a veces tenemos que soportar el silencio y el que ellos no digan nada. También el no hablar puede ser por muchos motivos. O sea, hay chicos, por ejemplo, que no hablan por una oposición, porque digamos como que es una manera de negarse, de oponerse al adulto, ¿no? Y entonces ver un poco lo que está pasando, ¿no? Si es que están enfadados porque están ingresados, si es que ellos se querían ir de alta y los padres no querían, o
o por lo que sea, ¿no? O es una manera de protestar porque querían hacer algo y a lo mejor en la unidad se lo hemos prohibido, ¿no? O un no hablar por un déficit grande, ¿no? Porque a lo mejor se quedan como si fueran con un vacío mental que no saben lo que decir, ¿no? Y a lo mejor hay que recurrir a otras técnicas, ¿no? Como gráficas de la imagen o del dibujo, ¿no? ¿Queréis comentar algo más? Así. Pero para mí también es difícil, ¿eh? O sea, yo tengo experiencia y quiero decir que a veces yo he estado a lo mejor 8 meses, me acuerdo de un paciente que estuve 7 meses y en 7 meses no me decía nada. Ahora, yo nunca digo, si no hablas, no te veo, nunca lo digo. O sea, en mi carrera profesional nunca he dicho, bueno, pues si no hablas, si no contestas lo que me dices, no te veo, porque ¿para qué te voy a ver? Yo eso nunca lo digo. Sino digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Lo que claro, lo que no estoy es como 40 minutos con alguien que no habla, ¿no? Porque eso también es angustioso para el adolescente y también para mí, ¿no? Bueno, lo que aparece en la clínica hoy en día, que es un poco os lo he ido diciendo, ¿no? Pues aparece como angustias inespecíficas, ansiedad, aparece mucha ansiedad y tristeza. Es como el adolescente de hoy en día, yo lo veo desvitalizado, muy desesperanzado, o sea, continuamente piensa en la muerte, en no querer vivir, es como si no pudiera, no saben, no ven futuro. Es una gran mayoría, ¿no? Yo estoy hablando de una parte de la población que es bastante grave, ¿no? Luego hay muchos problemas en el cuerpo, o sea, las autolesiones han aumentado, hay muchos adolescentes que se hacen cortes en los brazos, en las piernas. Luego también con problemas en la alimentación, o sea, que atacan su cuerpo pues dejando de comer. Y luego todo, o sea, digamos como que hoy en día en los psiquismos es como si faltara también la represión, o sea, que es una instancia que hace que uno se frene, ¿no? Y hoy en día entonces hay mucha patología de la acción, ¿no? Del consumo de tóxicos, de la violencia, del paso a la acción. Entonces, digamos que hay un problema también con el cuerpo, o sea, el cuerpo se construye en la relación con el otro, o sea, con las pantallas, Quique. También lo que ha pasado en el COVID es que la relación del adolescente ha sido a través de las pantallas. Entonces, cuando el adolescente después de un año se ha encontrado con los amigos, es como si tú te reconoces por las miradas de los otros. O sea, para reconocerte en tu cuerpo también necesitas las miradas de los otros, las miradas de tus padres, pero también las miradas del grupo. Entonces, en el COVID, lo que pasó es que con las pantallas, claro, el cuerpo no estaba. Entonces, cuando salió el adolescente, de pronto es como si se asustara de su cuerpo. Es como que al ver el cuerpo del otro lo veía también muy transformado. Y entonces es como si su cuerpo no se reconocieran en su cuerpo. Cuando tú veías a tus amigos había un cambio, claro. Un adolescente, cuando tú dejas de verlo 8 meses, me pasa a mí, que cuando dejo de verlos, a veces han ingresado en la planta y de pronto han pasado 7 meses y cuando los he ido a saludar, digo, ay, pero si no te he reconocido, si es que has crecido un montón, o a lo mejor se han cambiado el pelo o lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, también lo que está pasando con el cuerpo es que el cuerpo se tiene que construir en la relación con el otro, pero hoy en día nos encontramos con cuerpos donde no hay como un reconocimiento de esa emoción, es como si no pudieran hacerse cargo de su cuerpo, cuerpos también que son utilizados son fragmentados, como si el cuerpo fuera un objeto de consumo y el cuerpo pudiera ser utilizado. Los adolescentes, por ejemplo, mandan fotos de una parte de su cuerpo, exhiben una parte de su cuerpo, a lo mejor se hacen una foto de un pecho y lo mandan, o una foto de, pues yo qué sé, solamente de una parte. Es como si el cuerpo fuera un cuerpo hoy en día en la sociedad de consumo troceado, ¿no? Troceado y que se convierte también en un objeto. Y esto a mí, por ejemplo, una cosa que me preocupa es
el uso del cuerpo es como está, que hay una comercialización del cuerpo a una edad muy temprana. Me llama la atención que ahora, por ejemplo, chicas de 12 años se ponen maquillaje, se pintan, pero vivimos en una sociedad donde todo es convertido en un producto de consumo y entonces, claro, también venden cosas, a lo mejor con dibujitos o anuncios para que las chicas consuman. Entonces, eso lo que está viendo es como una sexualización precoz de la chica, pero una chica de 12 años es como psíquicamente no está preparada para, si tú te pintas con 12 años y te vistes como si tuvieras 15, cuando tú sales al exterior, lo que te devuelven los otros es que te miran como si tú tuvieras 15 y produces un efecto en las miradas de los otros, pero tú no tienes mentalmente 15 años, ¿no? Entonces, eso con relación a 15 años estoy viendo como una sexualización más precoz de las chicas. Y bueno, se ve en algo que a mí me preocupa, o yo lo miro desde un punto de vista crítico, por ejemplo, los desfiles de las fiestas de los Reyes Magos, de las fiestas de los pueblos. A mí me llama la atención que a veces salen las comparsas y salen, por ejemplo, las mujeres, a lo mejor me acuerdo el último de Murcia, que era el de los Reyes Magos, pero yo lo miraba con ojos críticos porque salían unas mujeres con un baile, con una falda que era así como una especie de danza del vientre, y luego unas chicas pequeñitas de 7 o 8 años con el mismo traje. Entonces es distinto eso, ponerlo en una obra de teatro que en la calle, y que salgan detrás de las personas mayores, porque eso tiene un impacto también en las otras adolescentes y tiene un impacto también en el cuerpo de estas chicas, ¿no? Que están haciendo unos movimientos y están llevando unos trajes que no son de 12 años, ¿no? Y a lo mejor unos bailes que una niña de 7 años, porque estas eran muy pequeñitas, eran de a lo mejor 9 o 10 años. Bueno, voy a acabar para que tenía más cosas, pero bueno, la adolescencia a mí, yo la represento con esta imagen porque, digamos, siempre le digo a los padres, a veces hay adolescencias muy ruidosas, otras que son más silentes, pero yo siempre como soy como cauta y las miro con cierto, bueno, con preocupación, porque a veces hay algunos adolescentes que están como en una línea muy frágil, ¿no? Y que lo mismo pueden hacer un trastorno grave que recomponerse. Entonces a veces es como una arena movediza en ciertos adolescentes, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado de decir, bueno, pero también creo que hay que mirarlos desde un punto de vista dinámico. Yo, por ejemplo, en la unidad siempre le digo a los padres, mira, yo tengo que ponerle un diagnóstico que me obliga a la institución, que es un diagnóstico de acuerdo a unos catálogos, con un listado de síntomas. Pero yo lo que miro en tu hijo es otro, miro cómo está estructurado su psiquismo, he mirado las relaciones con vosotros y muchas cosas más. Pero no le voy a poner, siempre le digo, voy a buscar algo en el libro este que no sea, que sea así un poco, como que no diga mucho, ¿no? O sea, como siempre trato de poner un diagnóstico con arreglo a los catálogos estos que se emplean en psiquiatría, como algo que sea un poco ambiguo, como a lo mejor, bueno, como que quepan muchas cosas, como trastorno emocional de la infancia y de la adolescencia. Y luego lo que hago es que explico con una narración cosas que le pasan, porque me da como mucho miedo que el adolescente se quede sellado, o sea, que el adolescente se quede como fijado a un diagnóstico, porque antes he dicho cómo pensamos, es que depende de cómo pienses tú y de qué marco teórico manejes y de cómo sean tus experiencias personales y profesionales, así vas a mirar al adolescente. Entonces me da como mucho miedo, por ejemplo, síntomas psicóticos, que eso quiere decir que en un momento dado el adolescente tiene síntomas que están fuera de la realidad o funcionamientos psicóticos que son más graves, pero eso no quiere decir que vaya a ser un adulto con una psicosis. Entonces yo me da como mucho miedo y siempre prefiero explicarlo con una narración. Yo siempre hago los informes con mucha narrativa, pero con mucho cuidado también como para dejar la puerta abierta y que puedan entender
que la adolescencia es muy dinámica y a veces podemos ver situaciones muy preocupantes y eso no quiere decir que el chico no vaya a salir adelante, ¿no? Pero si las tratamos mal o pensamos que, bueno, que porque es muy grave ya no tiene solución, porque lo que es muy importante el adolescente es cómo lo mires tú. Si tú lo miras digamos, como... Yo siempre digo que cuando empecé a trabajar, siempre decía, no sé lo que hago, pero a veces se curan los pacientes por cómo los miro, cuando llevaba muy poquito tiempo, llevaba a lo mejor unos meses y digo, yo no sé lo que hago, pero se lo decía a un colega, pero yo creo que por cómo los miro, porque es verdad que los miraba con mucha curiosidad, cariño y decía, ay, por favor, que tengo que hacer algo por este chico. Y luego encontré una autora que trabaja en Nueva York, que bueno, entendí un poco esto, porque ella habla de la esperanza, de la esperanza, de cómo mantener la esperanza en el terapeuta y cómo mantener la esperanza en el adolescente, ¿no? Y entonces ella dice que la esperanza tiene una dimensión cognitiva, o sea que es cuando la esperanza en el futuro, pero cuando tú al adolescente le dices, pero bueno, en el futuro va a ser que eso no vale, que lo que hay que es utilizar también la esperanza como movilizadora de un tratamiento, pero en la dimensión afectiva. O sea, la dimensión afectiva quiere decir que en el presente, que el adolescente pueda ver qué recursos tú puedes tener, que tú puedes hacer algo activo con lo que tienes y que eso luego tiene una implicación en el futuro. Pero si pones al adolescente a mirar en el futuro, él no ve futuro, ¿no? Y entonces, bueno, la esperanza también, o sea, que lo que tú le trasladas a un paciente es tu forma de estar en el mundo. Si tú eres una persona que con curiosidad, con ganas de entender lo que le pasa, que los puedes mirar como personas que tienen recursos, yo siempre le digo, pero es que estoy segura que tienes recursos y lo que tenemos es que desarrollarlos. Y bueno, ahora no puedes, pero vamos a intentarlo. O sea, eso se traslada, ¿no? Es como una forma de estar, ¿no? Y que eso tiene un efecto en el tratamiento. Entonces, bueno, voy a dejarlo. Bueno, esto es que a veces el tratamiento, lo que tú decías de que decían que no, a veces, o sea, el adolescente siempre te va a estar ahí como tironeando, pero la cuerda no se puede romper. Esas son películas que, bueno, que hablan un poco de la adolescencia, de esta confrontación generacional entre padres e hijos. Bueno, luego. Y esto era, pero es que quería, como ya no me quiero que haya un diálogo. Bueno, estos son frases de adolescentes, o sea, fijaros también un poco. Me corto para no pensar, no quiero que mi madre las vea. Los nombres son inventados por mí para que haya confidencialidad. Cuando me corto me siento viva, me gustaría me gusta mirarme los cortes, a mí me relajan cuando estoy muy nerviosa. Solo pienso en la muerte, el mundo es cruel, no quiero salir, aquí se vive mejor que fuera. Eso lo dicen, me he equivocado al escribir, lo dicen mucho, aquí se vive mejor que fuera, o sea, en la unidad. Pero claro, la vida no está dentro, la vida está fuera. No quiero preocupar a mis padres no se enteran de lo que me pasa, no quiero. Mi madre se enfada, me castiga cuando me corto, no quiero vivir, estoy haciendo sufrir a mis padres. Y lo que hay que pensar es por qué alguien con un dolor emocional no acude a otro, ¿no? ¿Por qué alguien que se corta lo hace en solitario? ¿O por qué alguien que está triste no puede acudir al otro y se queda en la habitación, ¿no? Y verlo como dificultades de la persona, ¿no? Que son dificultades, que no es que no quiera, no es que nos quiera hacer sufrir, no es que quiera fastidiar, aunque a veces debajo de muchos síntomas hay mucho enfado. O sea, que un adolescente puede haberse enfadado conmigo, haberse enfadado con sus padres y luego hacérmelo sentir, y a lo mejor la manera en la que él lo hace es... me acuerdo de un adolescente que yo le había cambiado una cita, que era un día de fiesta, bueno, era un puente, y se la había cambiado con muy poco tiempo, era un adolescente, bueno, difícil, y le pedí disculpas, me surgió una cosa a última hora, me iba a tomar el puente, y digo, pero bueno, te veo el lunes, y entonces se tomó pastillas y vino al hospital. Claro, a mí me enfadó mucho, yo no le demostré el enfado, pero sí que se lo manifesté en la relación. Le dije, bueno, no sé si te ha molestado que yo te cambiara la cita, porque ella tenía un plan con una amiga y entonces no pudo hacer, no había ido con la amiga porque iba a venir a mi cita y luego no pudo ir con la amiga
porque ya había cambiado, ¿no? Entonces, claro, eso indica una fragilidad de una estructura que es el yo, ¿no? Que no puedes soportar eso y que vives eso como un abandono del otro. Eso realmente, si tú estás mejor psíquicamente, no pasa, pero lo digo porque todas estas cosas también pasan entre padres e hijos. Entonces hay que ver un poco lo que hay debajo, ¿no? Lo que hay debajo para... Bueno, ya esto no lo voy a explicar porque lo he ido diciendo, pero... Bueno, eso que la unidad es un lugar donde el adolescente y su familia se sienten protegidos, cuidados, reconocidos, valorizados, regulados emocionalmente. Hay un espacio para lo lúdico y para el placer compartido, un lugar en el que se pretende que el adolescente descubra sus recursos y pueda desarrollarlos, y la capacidad de escucha y nuestra mirada influirá en esto. He puesto esas dos imágenes porque a veces algunos vienen que es como si tuvieran un desierto psíquico, ¿no? O sea, a veces dicen, ay, es que no pueden decir nada, no piensan nada, y bueno, y entonces lo que pretendemos es, no van a salir tantas amapolas en 15 días, pero con que salga una o con que salga un poco, nos conformamos. Y esto lo hicieron, antes trabajaba en otra unidad de adolescentes y entonces hicieron un vídeo, los adolescentes les pedimos que dijeran cómo vivían ellos la unidad. Entonces hicieron un vídeo, pero bueno, solamente he puesto la foto, y ellos describían la unidad como con dos llaves porque decían que era como un lugar donde se abría una puerta y entonces descubrían muchas cosas, ¿no? Y bueno, estas son palabras de los adolescentes de los que están ahora, de los que han pasado ahora por la unidad que estoy. Aquí puedo hablar, me siento seguro, nos escucháis, puedo expresarme. Bueno, esto es una fotógrafa, como os he hablado del cuerpo, es una fotógrafa que se murió ya, que se llama Elena Almeida, que bueno, trabaja mucho el cuerpo, ¿no? Y a veces también con los adolescentes, pues tratamos de trabajar con fotografías. Bueno, yo trabajo con fotografías, con la pintura, ¿no? Para que ellos puedan a lo mejor hablar a través de la fotografía o de fotografías que ellos me traen. Y como tienen tanta desesperanza, bueno, esta frase, uy, me he equivocado al escribir otra vez. Nosotros estamos felices cuando estamos creciendo, decía Agustín, porque es verdad que en el mundo de hoy es como que la felicidad se pone en los logros, y los adolescentes todo lo ven en términos, muchas veces los padres también, en términos de éxito o fracaso. Si reingresan, un fracaso. Si suspenden, un fracaso. Si repiten, un fracaso. Y yo trato de cambiar las palabras de éxito y fracaso, que son palabras que circulan mucho en la sociedad, ¿no? Porque si no, es como uno se siente muy frustrado y se siente mal, y es como si uno pusiera el valor de uno en esto, en si tiene éxito o en si tiene fracaso, no permitiéndose ni siquiera estar enfermo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la felicidad no está en los éxitos y los fracasos, sino en poder crecer interiormente, ¿no? Bueno, cada uno tiene que encontrar la felicidad de una manera, pero aplicándolo a la clínica, ¿no? Sino de cómo crecer y en esa construcción del sí mismo, ¿no? Que eso, bueno, es un término. María José, le quería preguntar, ¿sabes el hecho de la unidad, que es un sitio donde uno se siente seguro, que puede hablar? Para mí eso es la definición de mi familia, de lo que, donde yo puedo hablar con libertad, me siento seguro, me van a entender, o me van a hablar claro, se van a hablar conmigo. Entonces, vamos a ver, parece ser que es realmente la familia que no se importante, ¿no? Porque yo me he identificado la unidad con mi familia. Sí, bueno, es verdad que la unidad está concebida como si fuera una especie, me voy a poner, es que casi que no, voy a poner ahí ya que no tengo esto, también para estar más cerca de vosotros. Me voy a sentar. Es que no me gusta estar de pie, me gusta estar en su La unidad está concebida así como lo que yo llamo una comunidad terapéutica, que es como si fuera, a veces no es el concepto de unidades de agudos, pero bueno, como yo he podido
porque las comunidades terapéuticas estaban concebidas como para ingresos mucho más largos. Pero bueno, yo he importado este concepto allí porque es como yo la concibo, ¿no? O sea, un lugar que es como crear una familia donde los chicos comen juntos, donde el auxiliar les ayuda si una chica no sabe peinarse o si no puede peinarse, donde ellos, por ejemplo, terminan de comer y hemos puesto un turno para que laven los cubiertos, para también que se responsabilicen de algo, donde también les inculcamos que es un lugar donde tenemos que convivir, entonces que hay que cuidarlo, ¿no? Porque muchas veces los adolescentes se agitan, rompen cosas, entonces eso es otra de las cosas que también trabajamos, o sea, que no pinten una pared, aunque a veces pasa, porque por respeto a ellos, que se merecen un lugar que esté limpio, un lugar que esté cuidado, y también por respeto al otro. Lo que pasa es que hay muchos tipos de familia, entonces la idea de... Hoy en día hay una crisis de las instituciones, o sea, de que eso también es lo que está también dificultando es como que antes la escuela, la familia, o sea, el Estado, y hoy en día hay una crisis de eso, entonces todas esas instituciones también eran como si fuera que el adolescente podía poner ahí cosas, ¿no? O todos podíamos poner cosas y eso hacía un sostenimiento. Pero lo que tú dices de la familia, todas las familias no son así. O sea, hay muchos tipos de familias, luego hay muchos chicos donde la familia no se habla, donde no se puede, donde nada se explica, donde a lo mejor un hermano se enfada, deja de hablar, se va a otro piso y no se explica nada. Le preguntas a la chica, pero tu madre se peleó con tu hermano y se han ido, y le preguntas a la madre si eso se ha hablado y es, bueno, pero eso se veía ya, o sea, pero no se ha dicho una palabra de, oye, que tu hermano se va a ir, oye, ¿cómo te sientes? Esto será difícil, pero no vas a dejar de verlo, ¿no? Y no siempre se habla, yo creo que, porque una cosa es hablar y otra cosa es que uno pueda comunicar cosas que piensa, que su pensamiento pueda ser admitido. O sea, hay muchas familias que se habla, pero los chicos, por ejemplo, no tienen la libertad de poder tener un pensamiento diferente de su padre o de su madre, ¿no? O sea, ya hay muchos chicos, por ejemplo, con la homosexualidad misma. Hay chicos, pues que a lo mejor he visto yo de 17 años, que desde hacía 3 años habían descubierto la homosexualidad y que no la podían decir en casa porque era... O que, por ejemplo, han suspendido una asignatura y la han estado ocultando. O sea, cosas más que no... Suspendían una asignatura y no han dicho nada a sus padres y, claro, todo eso ha ido generando más angustia. Porque suspendes y entonces no puedes hacer el otro examen, o porque suspendías 3 y si te quedas detrás la siguiente evaluación, ¿no? Y no lo podían decir porque han construido o bien porque a lo mejor el enfado podía ser descomunal, o bien porque han construido una imagen de si no saco sobresaliente o si no saco buenas notas, mi padre no me va a querer o mi madre no me va a querer, porque a lo mejor puede ser una imagen construida del chico o puede ser una realidad. Y a lo mejor hay padres con tanta exigencia que el hijo se siente aplastado, siente que si no saca el notable o el sobresaliente no es un buen hijo, ¿no? Y entonces... Pero bueno, es verdad que la familia es un sostén. La familia, cualquier modelo de familia entendida como un lugar de afecto, un lugar donde se te acompaña, se te contiene, lo que pasa que bueno, muchos chicos que nosotros vemos, el 50% de los chicos vienen de situaciones sociales difíciles y tiene que intervenir servicios sociales, entonces son padres que también sufren mucho, con muchas dificultades ellos. Es lo peor. Pero es una realidad que existe, o sea, quiero decir que como asumir que la comunicación
existe porque no haya conflictos, yo no lo asumiría. No lo asumiría. O sea, que yo he visto familias, por ejemplo, que son familias que no tienen problemas sociales, que son muy majos los padres, pero ni los padres podían, porque tampoco los padres reconocían los conflictos, o porque los padres tampoco podían hablar de las cosas conflictivas porque se agobiaban. Y entonces era todo así como aplacado, ¿no? Aplacado, ¿no? Entonces lo que no sale es como lo que yo ponía de esta chica. Es que no quiero estar en el grupo porque el día anterior una había llorado, la otra había dicho que se había puesto triste porque se tenía que ir. Claro, pero si no hablamos de esto, que es la realidad que tenemos esta mañana, que ella está triste porque se tiene que ir y le da miedo incorporarse al colegio, el grupo puede ser más tranquilo o menos triste, pero esto está ahí. La tristeza del que se iba a ir estaba ahí, y la tristeza del otro que se encontraba triste, ¿no? Pero sí, desde luego que las familias, si son familias donde se puede hablar, claro que tienen un papel muy importante del sostenimiento.